¿Paz a vosotros, hermanos? Paz. Bueno, sean bienvenidos a un culto más, a esta, ¿cómo se dice? En este momento en el que todavía podemos estar reuniéndonos en nuestras casas. Les voy a invitar, hermanos, a que abran su Biblia. También damos la bienvenida a todos nuestros hermanos, hermanas, quienes también están conectándose en varios lugares, que nos acompañan, vaya, de varias partes, no solamente de nuestra iglesia de aquí de Sion. Y pues les damos la bienvenida a todos. Les voy a invitar a que leamos, hermanos, en nuestra Santa Escritura el Salmo número 24. Y el Salmo 24 lo vamos a leer de forma alternada. Salmo 24. Repito, la lectura la vamos a hacer de forma alternada. Nos vamos a unir en el versículo 10, Salmo número 24. Dice: Del Eterno es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afianzó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Eterno y quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha llevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición del Eterno y justicia bendición de salud. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? El Eterno, el fuerte y el valiente, el Eterno poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? El Eterno de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Amén. El Rey que merece toda la gloria y toda honra. Veíamos hace 2 sábados unos versos al final donde decía que Jesús es el Rey de los santos, y también decía es el Rey de reyes, Señor de señores, y aquí dice el Rey de la gloria. Bien, les voy a invitar, hermanos, a que hagamos una oración para presentarnos delante de nuestro Dios. Le voy a pedir a nuestro hermano José Silva que nos lleve en esta oración para presentarnos delante de nuestro Dios. Una vez más, bondadoso Padre nuestro, clamamos, Señor, a tu bondad, a tu amor, a tu misericordia, y te damos las gracias, Padre, porque nos concedes la oportunidad una vez más de reunirnos en esta casa, Señor, que nos das la oportunidad de siempre, Señor, disponer nuestro tiempo para glorificar tu nombre, y porque nos concedes también, Señor, la oportunidad de hacerlo, sobre todo porque nos das la vida y la salud. Gracias te damos, Señor, por ello. Pero también queremos, Señor, ponernos en tus manos para que en esta tarde, Señor, al escuchar tu palabra, todos los que estemos, Señor, en este lugar, como los que están conectados, nuestros hermanos en el aparato, Señor, tengamos de tus bendiciones, y también, Padre, que tu palabra edifique nuestra vida siempre, a cada momento. Bendice a nuestro hermano, Señor, que nos está dirigiendo en este devocional, pero que también ha de usar de tu palabra, Señor. Ven a investirlo de tu gracia, de tu amor, de tu espíritu, Señor, y que todo lo que hemos de estudiar y meditar en esta tarde, Señor, sea siempre como hasta el día de hoy edificante para todos nosotros. En tus manos nos ponemos, Señor, todos ponemos en tus manos también a nuestros hermanos que escuchan y que han de escuchar también esta grabación. Gracias por todo lo que nos das, Padre, te lo suplicamos y te lo rogamos, amparado siempre en el nombre santo y glorioso de Jesucristo, nuestro suficiente Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, voy a invitarles a entonar un canto de nuestros cuadernos de Irapuato, el canto número 34, que se titula Hermanos por Jesús. Hermanos por Jesús. Canto 34.
Canto 34. Hermanos por Jesús. Bueno, hoy tuvimos problemas técnicos con nuestro aparato, pero los que tenemos con nuestro cuadernito, pues de ahí lo vamos a estar entonando. Hermanos por Jesús, dice este canto. Ahora que somos hermanos, uno en Cristo Jesús, aunan las voces alcemos para adorar al Señor. Por Jesús fuimos salvados y libertados del mal. Ya no somos condenados, grande es tu fidelidad. Solos amados estamos, entre nosotros están. Si hay dos o tres congregados, Cristo permanecerá. Por Jesús fuimos salvados y libertados del mal. Ya no somos condenados, grande es tu fidelidad. La redención ha costado sangre del Hijo de Dios. No menosprecies, amado, al que compró tu perdón. Por Jesús fuimos salvados y libertados del mal. Ya no somos condenados, grande es tu fidelidad. A la derecha del Padre, Cristo sentado está, presenciando esta alabanza de la Iglesia de Dios. Por Jesús fuimos salvados y libertados del mal. Ya no somos condenados, grande es tu fidelidad. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a abrir una vez más nuestra Santa Escritura, por favor, para realizar una lectura bíblica más en el libro de Isaías. Libro de Isaías, capítulo 58, versos 13 y 14. Isaías 58, verso 13 y verso 14. Isaías 58, verso 13 y 14. Lo vamos a leer de forma unánime. Dice: Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicias, santo, glorioso del Eterno, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en el Eterno, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Eterno lo ha hablado. Amén. Vamos a entonar un canto más, hermanos, ahora de nuestro cuadernito de Cantada al Eterno. Vamos a entonar el canto número 3 de este cuadernito, que se titula Aliento. Canto número 3, Aliento. Así se titula este canto del cuadernito de Cantada al Eterno.
vamos a leer una última porción bíblica. Está en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Vamos a leer del verso 11 al verso 17. Esta porción bíblica, hermanos, la leíamos la semana pasada. Hechos 19, 11 al 17. Y la leíamos por la razón, hermanos, de que, bueno, pues estamos hablando de Jesús y los demonios. Juntos vamos a leer alternados. Dice el verso 11 al 17. Y hacía Dios singulares maravillas por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaba sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos de sus cuerpos, y las enfermedades se iban de ellos, y los malos espíritus salían de ellos. Y algunos de los judíos exorcistas, vagabundos, tentaron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, al que Pablo predica. Y había 7 hijos de un tal Esteban, judío, príncipe de los sacerdotes, que hacían esto. Y respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, mas vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando de ellos y enseñoreándose de ellos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos, así judíos como griegos, los que habitan en Éfeso, y cayó temor sobre todos ellos, y era ensalzado el nombre del Señor Jesús. Amén. Bendito sea Dios. Vamos a hacer, hermanos, una oración. Voy a pedir a nuestra hermana Alicia que nos lleve en esta oración por el tema de esta tarde. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, nuevamente, Padre, porque nos permites en esta hora, parte de la tarde, Señor, nuevamente reunirnos, Señor, para alabar y glorificar tu santo nombre, pero también, Padre Santo, para escudriñar tu palabra, y para ello, Señor, necesitamos de tu Santo Espíritu, Padre, para que tú nos ayudes a entender el mensaje que hoy tienes para con nosotros, Padre. Ayuda también a nuestro hermano Daniel, Señor, que él es el que va a exponer, que las palabras que él diga, Señor, sean tus palabras, Señor, y que tú seas con él, que tú le des el entendimiento, la sabiduría, Padre Santo, para que este tema, Señor, sea edificante para los que hoy estamos escuchando. Te pido, Padre Santo, que tú nos ayudes a estar prestos, atentos a oír tu palabra, y que no haya nada, Señor, que interrumpa, Señor, este momento, Señor, de reunión, Señor, para edificación nuestra, Señor, a través de estas lecturas, esta meditación de tu palabra, Señor. Nos ponemos en tus manos y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Ocupen sus lugares, hermanos. Y bueno, una vez más, hermanos, a los que presentes en cuerpo y presentes a través de sus aparatos, bueno, les damos la bienvenida a esta segunda parte del tema Jesús y los demonios. Jesús y los demonios. Bien, hermanos, voy a hacer una especie como de resumen, si me lo permiten, o una especie de recordatorio de lo que vimos la semana pasada. Nosotros, si ustedes se recuerdan, hermanos, en esa primera parte vimos que ¿quién fue el que creó a los demonios?
pues nada podemos decir que algo se haya salido de Dios o de Jesucristo. Entonces, o se crearon solos. O por ahí, como decía la tradición judía, de que pues la que era mujer de Adán, esa pues tuvo a los demonios. Esa mujer se llamaba Lilith. No, nada de eso. Esas son fábulas, como dice Pablo, a las que nosotros no escuchamos. ¿Qué es lo que la Biblia a nosotros nos enseña? Que Jesucristo, que Dios el Padre, ellos fueron los que crearon todas las cosas. Y respecto a si Jesús hizo a lo invisible y lo invisible, sí. Hizo los demonios, los espíritus, todos, sí también. Entonces, ¿quién es el creador de todo? Jesús, Dios el Padre. Entonces, si ellos lo hicieron, entonces podemos decir que aún la existencia de Satanás y de los demonios vinieron a ser por ellos. Lo explicamos la semana pasada y dimos una gran cantidad de versos, y les decíamos un verso en Lamentaciones, capítulo 3, versos 37 y 38, que decía, o que dice, mejor dicho, no decía, que ¿quién puede decir que lo malo y lo bueno no vengan de Dios? ¿Quién puede decir eso? Nadie, o sea, nadie puede decir, esto vino por otra parte. No, Dios es el que permite suceda lo bueno o lo malo. Así como cuando Pedro, ¿verdad? Dice Jesús, Satanás le ha pedido a mi Padre zarandearte como a trigo, pero yo le he rogado a mi Padre que tu fe no falte. Como si le hizo caso a Satán, Dios, de que iba a ser zarandeado, entonces dice, pues yo le he rogado que tu fe no falte. ¿Y faltó la fe de Pedro? No faltó la fe de Pedro, digo, porque no fue a hacer lo que Judas, debe ir a ahorcarse, ¿no? Bueno, o atentar contra su vida. Entonces, hermanos, no podemos decir que haya otro ser creador, sino solamente Dios. Aún de estos demonios, sí. Y su líder, bueno, decía, cuando le reclamaban o le querían ofender a Jesús, dice, tú por el príncipe de los demonios echas a los demonios, por Belcebú. ¿Quién es el líder de los demonios o el príncipe de los demonios? En el concepto de los judíos, Belcebú, pero según la escritura, bueno, Satanás. ¿Cuál es el propósito de ellos? También lo vimos la vez pasada. Ellos tienen un propósito de su existencia. ¿Cuál? Engañar, mentir, matar, destruir, dice Jesús. El malo no viene sino solamente ¿para qué? Robar, matar, destruir. Muy bien. ¿Estos serán eternos, estos espíritus? Nada más porque son espíritus, no tienen carne ni hueso, son espíritus. ¿No pueden ser destruidos? Sí. Recuerdan que uno de los demonios, ahí si no me recuerdo, es en Lucas capítulo 3, verso 4, 33 y 34, que dicen, ¡ay, Señor Jesús, has venido a destruirnos! Entonces, ¿saben que a ellos les espera qué? Un final. O sea, fueron creados con un propósito, sí, pero van a ser destruidos, se van a acabar. ¿Y dónde los guardan? Cuando estos espíritus, el Señor los recuerdan también cuando llega el Señor Jesucristo y dice, Señor, no nos mandes a donde decía, al abismo. No nos mandes al abismo, déjanos, le dicen el endemoniado Gadareno, le dice, déjanos, Señor, ir a ese hato de puercos, 2000 puercos. Está bien, vayan para allá. Pero Dios o Jesucristo tienen la autoridad de mandarlos ¿a dónde? Al abismo. ¿Sí? Pero a ellos les dio ¿qué? La oportunidad de seguir, ¿no? Porque ¿quién tiene esa autoridad? Jesús. Señor, ¿por qué has venido? Yo sé quién eres el Hijo del Dios Altísimo. Cállense ustedes, ni digan nada, no hablen. Entonces, hermanos, bueno, Jesús bien podía esos mandarlos al abismo, pero a esos no los envió. Pero pueden ir allá. Satanás dice en el capítulo 20 también, va a ser encadenado y luego ¿qué? Puesto en el abismo, echado al abismo. Y luego va a ser juzgado, ¿verdad? No. Dice que después de 1000 años que Jesucristo está reinando en la tierra,
va a salir, o se le va a dar permiso de salir, ¿verdad? Y va a ser desencadenado. Sí, ¿para qué? ¿Con qué propósito? Para engañar otra vez a las naciones. Porque esa es su finalidad, ese es su trabajo. Entonces, será suelto y después, posterior a este engaño que va a ser después del tiempo del milenio, vamos a ver su destrucción, porque será echado al lago de fuego. Bueno, entre otras cosas que vimos también la semana pasada, vimos que hay quienes tienen demonios. ¿Las personas podemos tener demonios? Sí, podemos tener demonios. Pero hay alguien más o hay algo más que puede tener demonios. ¿Quiénes son? Lo dijimos también la semana pasada, las imágenes. No importa de qué tipo de imágenes sea, hermanos, no importa. Que si la muerte santa, como le llaman la santa muerte, o cualquier tipo de imagen que según exista, que el hombre se haya fabricado, hermanos, tienen demonios detrás. Tienen demonios, dice la Biblia. Y lo que la gente le sacrifica a sus ídolos o a sus imágenes, ¿a quién se le está sacrificando realmente? A los demonios. Eso dice la Biblia, y dimos una gran cantidad, hermanos, una cantidad considerable, yo creo que fueron 8 o 10 versos, que dicen que tienen demonios las imágenes. Entonces, ¿quiere demonios en su casa? Bueno, ya sabe. Es decir, ¿pero qué nos pueden hacer? ¿Qué no pueden hacer, hermanos? ¿Qué no pueden hacer? Bueno, y las personas, dijimos, ¿podemos también llegar a tener demonios? Sí. Vamos a ver, hermanos. Vamos a adentrarnos a otra cosa. También, hermanos, vimos algunos ejemplos. Ya analizamos que hay espíritus inmundos o demonios, que es lo mismo, hermanos. Estos espíritus inmundos, ya vimos algunas personas que los tenían. ¿Se acuerdan cuáles mencionamos? ¿Espíritus de qué? Espíritu pitónico. ¿Se acuerdan? ¿Qué es el espíritu pitónico? De adivinación. Aquella persona que se le acerca, le leo el futuro, no me lean nada, lo quiero vivir todo en el presente. Entonces, eso es un espíritu inmundo. Y cuando Pablo, detrás de él iba una mujer, una joven ahí diciendo, estos son hijos, son siervos del Dios Altísimo, que hacen ¿qué? Que les predican palabras de verdad, etc. ¿Se oía el evangelio o lo que de esa mujer decía se oía bonita? No, sí, no somos hombres de Dios, no, sí. Pero, ¿qué dice? Ya me enfado esta mujer, dice Pablo, se voltea y dice, cállate, espíritu inmundo, y sal de ella. Y cuando se salió, ¿qué? Se acabó su ganancia. Se acabó la ganancia de los amos de esa mujer y los echaron a la cárcel después de azotarlos. Pero una persona que tenga espíritu de adivinación, de hechicería, brujería, lo que ustedes quieran, es un espíritu inmundo, es un espíritu maligno, que solamente le viene a aquellos que le permiten entrada a su corazón. Pero, hermanos, entonces ya tenemos espíritu pitónico. ¿Espíritu de qué? Celos. Casi no hay, pero existen, hermanos. Yo creo que hay uno por cada habitante del planeta. Bueno, espíritus de celos. Espíritu de contienda, también dijimos la semana pasada, de pleitos. Esos que andan, son los valientes que con todo el mundo se quieren andar peleando. También. Entonces, hay espíritu de contienda, de pleito. Recuerdan que también al primer rey de Israel, cuando el Señor dice que le quitó de su espíritu, el espíritu de Dios se lo recogió, ¿y qué le envió ahora? Un espíritu malo. Un espíritu malo o maligno. ¿Y qué hacía ese espíritu en Saúl? Lo atormentaba. En Esaú. Agresivo. En Saúl. Saúl. En Saúl, ¿qué hacía? Lo volvía loco, agresivo, ¿verdad? Y quiso en varias ocasiones agarrar una lanza y quiere atravesar a David con su lanza, matarlo. Entonces tenía ira, enojo. Entonces, hermanos, ya ustedes vayan ahí contando y si ese lo tengo, no lo tengo, me falta. No son coleccionables, hermanos, no se los recomiendo. Entonces, espíritu malo, y dice que también veíamos el espíritu de mentira, ¿verdad?
Hay espíritus, hermanos, que son espíritus que no nos permiten ver la verdad, no nos permiten conocer o entender el mensaje del Evangelio, el mensaje de Dios. Y yo vi, hermanos, más o menos, si no me recuerdo, 4 versos, uno que hablaba sobre el espíritu de mentira o espíritu de sueño, en Isaías, espíritu de remordimiento, o en Zacarías, espíritu de engaño y mentira. Estos en cierta forma son los mismos, estos espíritus inmundos, hermanos. ¿Qué es lo que provocan? ¿Qué es lo que hacen? Que no puedan la gente ver la verdad. Es como si fuera un velo, hermanos, para que no pudieran ellos ver la palabra o entender la palabra de Dios. Bueno, vamos a ver, hermanos, qué otros espíritus inmundos hay, pero yo quiero preguntarles, hermanos, ¿creen, les pregunto, creen que estos espíritus inmundos pudieran estar en el templo? Sí. ¿Sí? Fíjense rápidamente, ¿se acuerdan cuando en Job capítulo 1 está hablando de Job, un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Entonces ahí, hermanos, dice que el Señor Dios está presente en la reunión de sus hijos. Ahí está Dios. Y en eso, hermanos, entrando también ahí donde van entrando los hermanos de la iglesia en ese entonces, los que se congregaban para adorar a Dios en el tiempo de Job, dice que está Dios ahí. Entre los que iban entrando también viene entrando Satanás. Y le dice Dios a Satán: oye, Satán, ¿de dónde vienes? Dice: no, pues de rodear la tierra y de andar por ella. ¿No has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dice: sí, lo he considerado, pero yo creo que te teme de balde. Satanás entonces no entra donde está la iglesia. Sí. ¿Y qué espíritus puede llevar ahí qué espíritus pueden entrar también ahí al templo? ¿Sí? ¿Sí pueden entrar? Sí. Bueno, mejor vamos a ver los ejemplos y ya ahorita decimos, hermano, ay, el hermano fulano tiene este demonio. No, no es cierto. Pero sí los hay, hermanos. Déjenme les digo. Vamos al libro de Lucas, capítulo 13. Libro de Lucas, capítulo 13. Con esto, hermanos, estamos iniciando entonces nuestro tema de esta tarde, la segunda parte de Jesús y los demonios. Repito, no quiere decir que Jesús tenía una alianza con los demonios, no quiere decir que Jesús trabajaba para el demonio, o como aquellos decían los judíos, Jesús por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. No me vayan a tomar por ese lado. ¿Qué estamos diciendo? Jesús y los demonios es que Jesús sí los crea y les da un propósito de creación, pero donde no permite, ¿para qué? ¿Quiere sufrir y le gusta? Órale. Entonces, Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículos 10 al versículo 12. Enseñaba en una sinagoga en día sábado, lo que vendría siendo nuestro templo, y en sábado. He aquí una mujer que tenía un espíritu ¿de qué? De enfermedad. ¿Cuántos años tenía con esa enfermedad esta mujer? 18 años. Tenía 18 años y andaba agobiada porque en ninguna manera se podía ¿qué? Enderezar, no se podía levantar. ¿Cómo estaba? ¿Jorobada? No. Encorvada. ¿Cómo? Al parecer, y se ha visto mucho, o bueno, se ha visto en personas, hermanos, que caminan totalmente con manos y pies en el suelo, encorvados totalmente. Posiblemente haya sido una persona que haya tenido así una enfermedad de 18 años encorvada, algún problema de su columna, no sabemos. Lo que aquí está diciendo, hermanos, es que era un ¿qué? Espíritu de enfermedad. Entonces, los hay, hermanos, también en esas enfermedades raras que duran años y años y años, y está como la gente, ¿cómo está la gente?
sufriendo, padeciendo, pues es eso también. ¿Y dónde la encontró Jesús? En la sinagoga. En un día sábado llega ahí el Señor y la encuentra, la ve así. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Verso 12, y como Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, libre eres de tu demonio, libre eres de tu azote, de tu enfermedad. Ya no más la iba a atormentar. Luego se enojaron los príncipes de los judíos, el príncipe de la sinagoga, y dice: mejor vengan otro día a ser sanados, sábado no. Entonces dice: no, dice, esta mujer 18 años atada a esa enfermedad, no habría de ser desatada esta hija de Abraham. Entonces, ¿qué sucede? Jesús libera de ese espíritu de enfermedad. Ya tenemos entonces un espíritu más aquí. Marcos capítulo 1. Verso 21 al verso 27. Verso 21 de Marcos capítulo 1, verso 21 al 27 dice: entraron en Capernaum, y luego los sábados, entrando en la sinagoga, les enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene potestad, y no como los escribas. Había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu, ¿cómo, hermanos? Que cuando le vio, hermanos, este espíritu inmundo, empezó a gritar, hermanos. Empezó a gritar y dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y lo regañó Jesús diciéndole: enmudece y sal de él. Y el espíritu inmundo le hacía pedazos, clamando a gran voz, y salió de él. Y todos se maravillaron de tal manera que inquirían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con potestad aún a los espíritus manda y le obedecen? Y luego vino su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Qué sucede, hermanos? Un espíritu inmundo que está en una persona y está en la sinagoga. ¿Ustedes creen que los judíos de ese entonces, el príncipe de la sinagoga, todos ahí, no se percatarían de este espíritu inmundo, de esta persona? Posiblemente no. Pero cuando se presenta el Señor Jesucristo, ¿qué hace el espíritu inmundo? Empieza a decir, a hacer cosas. Se empieza a hacer notar, ¿verdad? El demonio. ¿No tendremos así a alguien en la iglesia? ¿Sí? Que cause problemas, que diga cosas, que se enoje, que regañe, que ofenda, ¿no? Que chisme, no, ya sé quién, no, si está encajando todo perfectamente en este hermana. No, hermanos, lo que está diciéndose aquí, hermanos, es un espíritu inmundo que se empieza a manifestar ante la presencia de Jesús. Posiblemente si hubieran visto ahí un endemoniado dentro de la sinagoga, como ellos no lo ubicaban como espíritu inmundo, pues no lo echaban fuera. A la mujer y decían: ella está enferma, y ya entraba ahí con manos y pies caminando la pobre mujer, pues entraba ahí, pero tenía espíritu, ¿no? Y este otro también puede existir en la iglesia, hermanos, hermanas que tengan espíritus inmundos. Pero entonces, hermanos, quiero hacer un paréntesis. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que hay hermanos, hermanas, o hay personas dentro y fuera de la iglesia que pueden tener o estar faltando delante de Dios, tener pecados, y que pudiera ser que también tengan espíritus inmundos. Sí, y pudiéramos solamente resumir, hermanos, digo, ya para no ver tantos textos, pues vamos mejor allá, Gálatas capítulo 5, las obras de la carne, que son ¿qué?
adulterios, inmundicias, disoluciones, hechicerías, etcétera, y terminaríamos pronto. Pero hermanos, estamos notando que en todas las personas puede haber estos espíritus inmundos que pueden hacernos, o entre ellos se hacen daño a sí mismos, pero hacerle daño a la persona que lo porta. Fíjense, hermanos, hay otra clase de espíritus inmundos. ¿Y esta quién las puede tener? ¿Los líderes de la iglesia también? A ver, 1 Timoteo. ¿A poco sí, hermano? Bueno, pues si lo pueden tener los feligreses, también los líderes, no importa. Digo, sí importa, pero digo, aquí está en la escritura. Fíjense 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Primera a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice que pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatar significa negar la fe verdadera a espíritus de error y a doctrinas de ¿qué? Una cosa son los espíritus de error y otra cosa son sus doctrinas. ¿De quién estaremos hablando? ¿De predicadores? ¿De líderes? ¿Espíritus de error? ¿Qué es lo que hacen según el apóstol Pablo allá en Hechos capítulo 20, si no me recuerdo? Que dicen, y entrarán en medio de vosotros lobos, ¿qué? Rapaces, que ¿qué van a hacer? Llevar discípulos tras sí, al rebaño, a querer afectar. ¿Y qué se tiene que hacer aquí? No, pues, echarlos fuera. A este verso dice, algunos apostatarán de la fe o negarán la fe verdadera, escuchando espíritus de error, es decir, a predicadores y a sus doctrinas. ¿Doctrinas de qué? De demonios. Dijo el apóstol Pablo, si alguien viniere enseñándoles otro evangelio que el que les hemos anunciado, que sea ¿qué? Anatema. Maldito. Anatema, maldito. Entonces, si vienen otros espíritus de error diciéndonos, mire, usted tiene que guardar el domingo, mire, usted tiene que hacer esto, aquello. No, gracias. Y si vienen hablándonos de sus doctrinas de demonios, por favor no. Ahora, ¿por qué razón, hermanos? Vamos a 1 de Juan capítulo 4, verso 1. 1 de Juan capítulo 4, versículo 1 y versículo 6. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4, verso 1, versículo 6. Vean, ahí Pablo le está diciendo a Timoteo situaciones que se habrían de estar presentando desde ya para la iglesia. Y Juan, pues también está, hermanos, comentando acerca de esos espíritus. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de quién, de Dios. Porque muchos falsos profetas son salidos ¿en dónde? En el mundo. Fíjense bien. ¿No Jesucristo también advirtió sobre esto? Y Juan dice que tengamos cuidado y que probemos los espíritus son de Dios o no. ¿Y en quiénes se están manifestando los espíritus inmundos? En falsos ¿qué? En falsos profetas. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 24. Perdón. Mientras ustedes lo buscan, yo les leo el verso 6. Nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de ¿qué? De error. Es decir,
Conocemos el espíritu de verdad y si vienen trayéndonos otra cosa, reconocemos que está ¿qué? Mal, el espíritu de error. Entonces dice Pablo a Timoteo, tengan cuidado porque vendrán o vienen ¿qué? Algunos hermanos apostatarán de la fe, negarán la fe verdadera, escuchando ¿qué cosa? Espíritus de error y doctrinas de demonio. ¿Sí? Entonces, aquí en 1 de Juan, capítulo 4, verso 1 y verso 6, está hablando también de falsos profetas. Y a estos les llama espíritus de error. Y Juan dice, pruébenlos si son de Dios o si no son de Dios. Nosotros sí podemos distinguir, dice el apóstol Juan. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Cualquiera que sí conoce a Dios, que no ha sido engañado, cuando le hablamos, ¿qué? Nos oye. ¿Se acuerdan que hace varios sábados explicábamos donde dice que el que es de Dios, la palabra de Dios, ¿qué? Habla. Pero también el que es de Dios, la palabra de Dios, ¿qué? Oye. Entonces el que habla por Dios, lo escucha el que es de Dios. Entonces se conectan. Pero los espíritus inmundos, los falsos profetas, pueden venir a hablarnos y nos van a llenar el oído de dulce. ¿Nos pueden endulzar el oído? ¿Nos pueden engañar? Pues solamente si ha habido descuido en nosotros. Pero Juan dice, nosotros que somos de Dios, conocemos a Dios, y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. Por eso conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Vamos a Mateo 24. Ahora sí. Mateo capítulo 24, verso 11 y verso 24. Falsos profetas, ¿no los ha habido, hermanos? Falsos predicadores de la palabra de Dios, ¿no los hay? O sea, ¿los ha habido y los hay en este tiempo? Sí. Pero si habla bien bonito de la palabra de Dios, pues sí. Pero realmente, hermanos, si usted analiza lo que dicen, se dará cuenta que espíritus de error y sus doctrinas de demonios. ¿Qué es lo que quieren hacer? Confundir. ¿Qué quieren hacer? Entorpecer el camino de Dios. Bien, Mateo 24, verso 11 dice así: y muchos falsos profetas, dice Jesús, se levantarán y engañarán a poquitos. No, a muchos. Verso 24: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, ¿a quién? Los escogidos. A la iglesia de Dios. Entonces, mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado con esto. Sí hay entre los líderes quien quiere llevar discípulos tras sí, los hay. Dentro y fuera de la iglesia de Dios, sí los hay. Hermanos que dicen, hermanos, ¿saben qué? Yo creo que ya fue bueno. Vámonos, hermanos, vamos a formar nuestra propia iglesia. No escuche esos espíritus de error y sus doctrinas de demonios. No lo haga, hermanos. Mucho cuidado. O mejor hagan esto, mejor hagan aquello. Ahora vamos a cantar a Dios de cabeza. Pues no. Bien. Aprender los cantos de otros lados. Bueno, vamos a, hermanos, a pasar entonces un poquito a algo diferente. Entonces, ¿hay espíritus inmundos, hermanos, aún en la iglesia? Sí. ¿Los puede haber entre los líderes? Sí. ¿Y en la iglesia, en el común de la iglesia? También los hay, hermanos. Digo, los que no son líderes, no porque sean comunes o simples, no. En los que no son líderes, a eso me refiero. ¿Pueden tener espíritus inmundos? Hermanos enojones, hermanas chismosas, ¿sí? Hermanos que en todo quieren hacer un pleito. ¿Qué otros espíritus inmundos habrá? De lo feo, de lo más feo, hermanos. O sea, sí los hay. Usted incluso, hermano, diga, ay,
Pero pues yo sí soy enojón, pero pues yo creo que no tanto. Pues cuidado, hermano, ya cuando está afectando a la iglesia, pues entonces sí, ya está, ahí está el demonio. Bueno, y yo quisiera hacer una pregunta, hermanos. ¿Cuántos espíritus inmundos pudiéramos llegar a tener? ¿Cuántos espíritus inmundos pudiéramos llegar a tener? Jesús en muchos de los versos que pudiéramos o que hemos estado revisando, les dice Jesús, este tiene un espíritu sordo y mudo. ¿Eran dos? Pues dice que es un espíritu sordo y mudo. Bueno, nomás es uno, pero aparte de que es sordo, es mudo. Entonces, pues lo echa fuera. Y otros así, un espíritu por lo general. Pero vamos a ver cuántos espíritus inmundos, hermanos, se pueden llegar a tener. Vamos a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Están en Lucas capítulo 8, amén. Verso 2 al verso 9. A ver, en una persona ahí, ¿cuántos encontramos? Díganme ustedes el número. Lucas capítulo 8. Verso, desde el 1 voy a leer, el 1 y el 2. Aconteció después que él caminaba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él. Algunas de las mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y de enfermedades, María, que se llama Magdalena, ¿qué? De la cual habían salido, ¿cuántos? 7 demonios. Fíjese, ¿cómo sería María, la de Magdala? María Magdalena, ¿cómo sería? Enojona, échele. Chismosa, échele. ¿Cuántas más? Peleonera, no se dejaba de nadie, como de esas hermanas que, no, yo le tengo que decir. 3 sale. ¿Cuántos más? Fornicaria, posiblemente 4. Mentirosa, 5. Es decir, ay, hermano, pues lo tengo, no lo tengo, me falta. ¿Sí? 7 demonios, hermanos, tenía esta mujer María Magdalena, y 7, cuando el Señor Jesús se presenta, la libera de 7 demonios. ¿Ese es el límite? ¿No? Mateo capítulo 12, verso 43. Fíjense, este pasaje se me hace bonito. Bueno, interesante. No es bonito que tengas demonios, ¿verdad? Y sobre todo que estos estén actuando en tu vida y te estén afeando tu persona. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, verso 43 al verso 45. Recordarán a un joven que se lo llevan a los discípulos de Jesús, a los 9 que había dejado Jesús. Jesús estaba con 3 de sus discípulos allá en el monte, en la transubstanciación, y le llevan a un joven que estaba, hermanos, poseso. Y este joven dice que el papá, que el muchacho lo tiraba al agua y lo tiraba al fuego y lo quería matar. Se convulsionaba. Entonces cuenta la escritura que le dice Jesús, ¿desde cuándo sucede esto? Dicen, desde que es muy joven, muy pequeño. Y el Señor Jesús echa ese
único demonio. O sea, hay algunos que tienen un solo demonio, pero hay algunos demonios que no son tan agresivos, pero están ahí, están causando males, afeando a la persona. Y otros que son un solo demonio, hermanos, pero tremendo, o a lo mejor pueden ser un puño, pero causan tremenda forma de ser en las personas. Fíjense este pasaje, ya están en Mateo capítulo 12, verso 43 al verso 45. Dice el verso 43 así: cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: me volveré a mi casa de donde salí. Y cuando viene, la halla ¿cómo? Desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus que son peores que él, y entrados moran allí. Fíjese bien, y son peores las cosas últimas del tal hombre que las primeras. Así también acontecerá a esta generación. Se van a llenar de demonios. Fíjese bien, hermanos, y quiero explicar este pasaje, porque este es uno de los pasajes, hermanos, donde el Señor Jesucristo está utilizando ese aspecto de los demonios para llevar a los escuchas a un entendimiento. Fíjense bien, cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, ¿qué quiere decir? Una persona tiene un espíritu inmundo. Y el espíritu inmundo, hermanos, se aburre no que se aburra, sino simplemente va a buscar algo diferente. Entonces el espíritu inmundo sale de este hombre y se va, dice, a buscar, anda por lugares secos, buscando reposo, tranquilidad, no lo sé, como en una playa. Entonces anda ya buscando reposo, pero dice que no lo halla. Y después regresa y dice que la casa, hermanos, es decir, esta persona en la que el espíritu inmundo, este demonio habitaba, ¿cómo encuentra esa casa? Desocupada, barrida y adornada. Entonces dice: nomás, apenas salí, mira nomás qué bonito quedó todo esto. Entonces dice que va y trae otros, ¿qué? 7 espíritus peores que él, que ese espíritu inmundo. 7 peores, o sea que hay unos leves y otros que son con todo eso, son celillos cualquiera. Son enojillos ahí cualquiera. Miente pero poquito, no es como aquellos que grandes mentirosos. No. Miente poquito, ¿sí? O sea, hay espíritus inmundos de nivel, hermanos. Entonces, fíjense bien, entonces dice, va y toma consigo otros 7 espíritus peores, y ¿qué dice? Y entrados moran ahí, y son peores las cosas últimas del tal hombre que las primeras. Voy a hacer una explicación de esto, y voy a poner ejemplos. Imagínense que es una persona, un hombre, que este hombre, hermanos, con ese espíritu inmundo, digamos que golpeaba a los hijos, golpeaba a la mujer, no daba para el gasto, era flojo, vicioso, mujeriego. Entonces, hermanos, este espíritu inmundo dice: me voy a salir a ver qué encuentro por allá. Es cuando la persona, hermanos, la persona se pone a reflexionar, amanece un día en la mañana, abre sus ojos y: creo que ya es suficiente de esta vida que llevo. Pobre de mi mujer, ¿cómo la he hecho todos estos años? Pobres de mis hijos, ¿cómo los he maltratado? De animalitos, por no decir perros, de ahí no los bajo. He sido desobligado, no doy para comer, no, voy a cambiar, como dice la canción, hoy voy a cambiar. Y empieza la persona, ¿no? Se va bien tempranito ahí a mercar o a ver qué vende, a ver qué hace, y llega con el dinerito: mujer, aquí está para que hagas la comida para los niños. No se la cree, porque ha sido desobligado, flojo y golpeador. Entonces, ten, mujer, mira hermosura, aquí está para la comida.
No se la cree. Y luego los hijos, hijos, levántense, vamos, miren, traje esta pelota, vámonos aquí a un centro deportivo, vamos a jugar. O vénganse, miren, traje unas canicas, vamos a jugar. Mamá, mi papá me da miedo. Me da más miedo que cuando nos pegaba. No, hijos, miren, ya voy a cambiar, voy a ser diferente. Muy bien. Eso es cuando, hermanos, ¿qué está haciendo? Según el verso 44, está barriendo, está quitando todas esas cosas sucias. Y ahora ya no les dice que son hijos de tal por cual a sus hijos. Ahora les dice, ven hijo, a las niñas, ven mi vida, ven princesa, venga para acá mi rey. A ver mujer, ¿quién es la más chula de esta casa? Los 15. Creo que yo. Entonces, hermanos, empieza a barrer y a quitar todas esas cosas malas que tenía y empieza a adornar, hermanos, su vida con cosas buenas. Antes no trabajaba, ahora trabaja. Antes golpeaba, ahora abraza, besa y juega con los hijos, con la esposa. Todo va bien, empieza a cambiar, hermanos, empieza a dar el gasto, a ser responsable. No más vicio, no más. Fue el último cigarro, fue el último bebida, sorbo de vino. Sale, ya no más, no más. Entonces su casa ya está barrida, su vida, su ser ya está barridito. Ahora está adornado porque ahora hace cosas buenas. Muy bien. Ya es todo bueno, todo diferente. Ay, pero ¿dónde se le ocurre regresar a este espíritu inmundo? Porque allá no encontró reposo. No le gustaron las playas allá de otros lados. Y dice, mejor me voy a regresar a mi casa. Y llega al corazón de la misma persona, hermanos, y dice, wow, barrido, órale, adornado. Pero ¿cómo seguía? Desocupado. Fiesta, tiene que haber fiesta. Entonces agarra y va por otros 7 espíritus peores y dice que ahora, hermanos, las cosas posteriores son como peores que las primeras. Si antes era, hermanos, borracho, ahora se hace drogadicto. Si antes golpeaba a la mujer, ahora sí se le echa el plato. Bueno, la mata pues. Y a los hijos. No ha salido, hermanos, en los periódicos. Hombre que se suicida después de haber matado a su familia, a sus hijos. Así. Híjole, qué feo. Pues es eso, hermano. Las cosas posteriores, porque entraron mayor cantidad de demonios y peores que ese. Y como, hermanos, estaba todo bien y estos expertos en la destrucción pues vinieron a destruir el corazón de esta persona, pero porque estaba como desocupado. Entonces esa persona, hermanos, si era poquito vicioso, se hace muy vicioso. Si antes era mujeriego, ahora a lo mejor hasta se hace homosexual, quién sabe. O sea, sus cosas posteriores son peores que las que hacía primero. Razón, porque el espíritu inmundo llega y ve la casa desocupada. ¿Qué hace, hermanos? Por ejemplo, un ejemplo. ¿Qué hacen, por ejemplo, las personas que se drogan, que son viciosos? No ven una casa que está desocupada. ¿Para qué la utilizan? Para estarse inyectando sus sustancias esas, drogas, ¿no? ¿Por qué se meten, hermanos? ¿Quién les impide? Una casa sin ventanas ni puerta, aunque tengan, se las vuelan y se meten. ¿Y qué hacen? A puro vicio, a puro maldad, hermanos, ahí. ¿Pero por qué lo hacen? Pues porque no hay nadie viviendo ahí. Vean rápidamente, vamos a Apocalipsis. ¿Se acuerdan cuando veíamos el tema de Jesús y los vencedores, verdad? También nuestros hermanos lo pueden encontrar en YouTube, ya está por ahí. Capítulo 3, verso 20. Vean, hermanos, los espíritus inmundos, ¿qué hacen? Eso, se meten. ¿Piden permiso? No piden permiso, se meten. Verso 20, Apocalipsis 3:20, ¿qué dice aquí en esta
porción de la Escritura, ¿qué dice Jesús? He aquí yo estoy a la puerta y ¿qué? Y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta de su corazón, de su casa, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquel espíritu inmundo, hermanos, ¿por qué se mete y lleva pandilla? ¿Por qué lleva su banda? Razón. Está vacío, hermanos. Pero imagínense que en ese tiempo Jesús tocó, se salió el espíritu inmundo, Jesús tocó y le dijo, pásale, Señor, a mi corazón, ven a mi corazón, a mi vida, Señor. Y le da entrada a Dios, y ahora es un templo del Espíritu de Dios. Llega el espíritu inmundo y quiere entrar y dice, ay, está ocupado. Mejor no le entro porque ¿quién está? Jesús. Y qué miedo, hermanos, porque los espíritus inmundos dicen, ay, Señor, hijo de David, no me mandes al abismo. Ay, Señor, has venido a destruirnos. Tienen miedo, hermanos. Los espíritus inmundos tienen miedo del Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, ¿qué es lo que hay que hacer? Si queremos que en nuestra vida no haya espíritus inmundos, pues déle lugar a Dios, deje que entre en su corazón y no vuelven a entrar los espíritus inmundos, hermanos. ¿Cuántos, según aquí en el ejemplo que pone el Señor Jesucristo de Mateo capítulo 12, verso 43 al 45, cuántos pueden llegar a entrar así fácilmente? 8, hermanos, el que estaba y los invitados, ¿no? Ya vimos allá a la pobre María Magdalena que tenía ¿cuántos? 7. A le pudieron haber entrado 8. ¿Y cuántos más puede? ¿Cuál es el máximo, hermanos? 2000. Una legión. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. No es el tope, hermanos. Pero les aseguro que María no la pasaba bien. Y ninguno de los que tenían solamente uno la pasa bien. Pero vean qué dice Marcos capítulo 5, verso 1 al verso 9. Dice así: y vinieron de la otra parte de la mar a la provincia de los Gadarenos. Y salido él del barco, luego le salió al encuentro de los sepulcros un hombre con un ¿qué? Con un espíritu inmundo, que tenía domicilio ¿en dónde? En los sepulcros, y ni aun con cadenas le podían atar, porque muchas veces había sido atado con grillos y con cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y los grillos desmenuzados, y nadie lo podía domar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. ¿Cómo le haría? Agarrar una piedra y pegándose en la cabeza, pegándose en el cuerpo. Dice el verso 6, y como vio a Jesús de lejos, corrió hasta donde él estaba y lo adoró. Se tiró a sus pies y clamando a grande voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo: Legión me llamo, ¿porque qué? Porque somos muchos. Según, hermanos, el término legión en el tiempo de Jesucristo, los romanos le llamaban legión a un grupo de 4.200 más o menos personas de soldados romanos. Entonces, pudiera ser que la palabra de los legión de los judíos pudieran ser poquito menos y que la de los romanos poquito más, no sabemos, pero arriba de 10, hermanos, es un tormento. Ahora miles, legión, porque dice porque somos muchos. No, hombre, hermanos, yo creo que era una situación terrible. ¿Cómo estaba ese hombre gritando por los montes, gritando en el cementerio, hermanos? ¿Cómo?
¿Cuál sería su fachada? Lo ataban con grillos, con cadenas y las rompía. ¿Cuál sería su aspecto? Es como un hombre loco, ¿no, hermanos? Sí, o sea, deforme, feo, de a tiro. Entonces, ¿qué hace el Señor Jesús? Órale, fuera, vas fuera, y lo expulsó de este gadareno. Pero, hermanos, ¿qué nos está diciendo la Biblia? ¿Cuál es el tope? No hay tope, hermanos. Pero cada demonio, cada espíritu inmundo va dejando su huella. ¿Siente odio? A ver, ¿siente molestia cuando ve a su hermano, su hermano? 20 años enfermo, toda una vida. ¿Miente? ¿Anda de adúltero? ¿Roba? ¿Mata? O sea, ¿cuántos demonios tenemos? Cada quien examínese a sí mismo y dígale: Señor, por favor, ten misericordia de mí. Porque, hermanos, solamente Dios. Ahora, fíjense bien, ¿hay forma de echar estos demonios de nosotros? Hay una forma, la primera que dijimos, hermanos, hace un momento, es que Jesucristo esté habitando el corazón para que el demonio, ¿qué? No regrese. Si ya teníamos ahí 1, 2, 5, 10, dejemos entrar a Jesús, hermanos, y los espíritus inmundos se salen. Pero, ¿cómo poder, hermanos, echarlos? Vamos a Marcos capítulo 9. ¿Cómo echarlos de nuestras vidas, hermanos, de nuestros corazones? O bueno, si usted ya se habituó, le gusta así vivir, bueno, cada quien. Pero, hermanos, yo diría que es más hermoso vivir una vida de paz, de tranquilidad, de bendición con Dios. Lo primero, hermanos, es ábrale el corazón a Jesucristo, ábrale el corazón a Dios. Dígale: Señor, ven a mi vida. Yo no quiero estar, Señor, con estos demonios en mi corazón, en mi vida. Y dice en Apocalipsis: y yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Es decir, va a haber intimidad, va a haber acercamiento, hermanos, con el Señor. Marcos capítulo 9, verso 28 y verso 29. Recordarán, hermanos, otra vez este momento en el que el espíritu inmundo desgarraba a un joven que desde joven, dice, desde pequeño, lo atormentaba, convulsiones, no sabemos qué serían o cómo serían, pero dice que lo echaba al fuego y lo echaba al agua y lo quería matar. Y ya cuando el Señor Jesús lo echó fuera, le preguntan sus discípulos: bueno, Señor, ¿y nosotros? ¿Por qué nosotros no pudimos hacer nada? Verso 28, ya están ahí, y 29. Como él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y les dijo Jesús: este género, esta clase de demonios, dice, con nada puede salir, sino con ¿qué cosa? Oración y ayuno, hermanos. Lo primero, ya vimos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, deje entrar a Cristo a su corazón y póngase a orar y a ayunar. Dígale: Señor, yo no puedo, quiero quitarme estos enojos, estos celos, quiero quitarme esta forma de ser, de mentir, de hablar mal, de pelear, de que me enojo de todo y quiero gritar, y sea quien sea, decirle sus cosas. Señor, ayúdame, voy a ayunar porque no quiero que esta clase de espíritus inmundos, Señor, estén en mi corazón. Por favor, hazme libre de esto. ¿Y cuál es la recomendación de Jesucristo? Pues póngase a orar y ayunar. Ahí está. Segunda a los Corintios, capítulo 7. Segunda a los Corintios, capítulo 7, verso 1.
Así que, amados, 2 Corintios 7, verso 1, dice: así que, amados, pues que tenemos tales promesas, limpiémonos de ¿qué cosa? Toda inmundicia de carne y de espíritu. De toda inmundicia de carne y espíritu, perfeccionando la santificación ¿en qué? En temor de Dios. El temor de Dios. Póngase a orar, póngase a ayunar y empiece a santificar su vida, hermanos. Empiece a apartarse del mal. Hay quien dice, la palabra santo significa apartado del mal. Otro entendimiento de la palabra santo significa, hermanos, diferente, o que significa diferente, o ser diferente. Seamos diferentes, hermanos. Que la gente nos ve y dice, esta persona como que no es de esta iglesia, ¿verdad? Porque es muy diferente. Es como que no habla así, no habla así. ¿Se acuerdan de Pedro? Dice, hasta tu hablar te delata. Pues también a nosotros, hermanos, que nos delate que somos hijos de Dios, porque vivamos como, según este verso, en santidad. Dice, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Perfeccionándonos en la santificación. No es solamente llegar a ser santos, hermanos, sino perfeccionando la santificación. Es decir, que con el entendimiento que nos va dando el Señor Jesucristo, con el entendimiento que nos va dando Dios por medio de su Espíritu, nosotros vayamos perfeccionando y siendo mejores. Efesios capítulo 2. Perfeccionándonos en todo, en palabra, en pensamientos, en espíritu. Y cuando usted tiene la comezón, el deseo de querer volver a pecar, hermanos, otra vez, oración y ayuno, hermanos. Porque esa es la fórmula para nosotros echar fuera toda esta clase de demonios. Ahora, Efesios capítulo 2, verso 1 al 3 dice, de ella, repito, Efesios 2, verso 1 al verso 3, de esa gracia de Dios, de Cristo, dice, de ella recibisteis vosotros, de esa gracia, vosotros que estabais muertos en vuestros, ¿qué cosa? Delitos y pecados. En eso vivíamos, hermanos. Verso 2, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de ¿qué? De este mundo, conforme al príncipe de ¿qué cosa? De la potestad del aire. A ver, momento, paréntesis. ¿Sí se entiende, hermanos, que vivir en pecados era vivir según la potestad del príncipe? ¿Cómo dice? El príncipe de la potestad del aire. Cuando vivíamos en pecados, hermanos, estábamos viviendo endemoniados. Eso es lo que está diciendo aquí. En otro tiempo, hermanos, vivíamos, gracias a Dios, que dice que ahora fuimos revestidos de Cristo, porque antes estábamos muertos en delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvimos conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. ¿Usted era desobediente o siempre hizo todo lo que le dijeron? No, ¿verdad? Siempre fue desobediente, haciendo su voluntad. Le decía una cosa el padre y madre, sí, por aquí enfrente de ellos decíamos que sí, pero atrás hacíamos todo lo contrario, ¿no? Porque éramos ¿qué? Éramos llevados ¿por quién? Por el espíritu de la potestad del aire, el que ahora obra en quienes. Solamente puede obrar, hermanos, solamente puede tener influencia en los desobedientes, en los hijos de desobediencia. Verso 3, entre los cuales todos nosotros, fíjese bien que hasta Pablo se está incluyendo, todos nosotros también vivimos en otro tiempo. ¿En qué? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de ¿qué más? De nuestros pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, iracundos, peleoneros, hijos de ira, también como todos los demás. ¿Se fija ahora en qué consisten los demonios?
Son nuestros pecados, hermanos. Son nuestros pecados, pero en cantidad, hermanos, se manifiestan de formas diferentes. Pero todos, hermanos, eran nuestras faltas, nuestros pecados. Creo que se va entendiendo, ¿verdad? Entonces, si esto es así, hermanos, que vivíamos en esta condición, ¿qué tenemos que hacer? Primero, darle lugar a Jesucristo. Segundo, ponernos a orar y ayunar. 3, perfeccionarnos en la santidad. 4, dejar de pecar. También tenemos que dejar de pecar. Y 2 de Timoteo 1:7, ¿qué nos dice? ¿Qué más tenemos que hacer, hermanos? 2 a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Vamos a leer desde el verso 6, por lo cual, ¿están ahí? Segunda Timoteo 1, 6 y 7, por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, dice Pablo. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el espíritu de fortaleza y de amor y de templanza. No tenga miedo caminar con Cristo y hacer su voluntad. No tenga miedo de hacer lo que Dios quiere. Si usted tiene un don, ya aplíquelo en la iglesia. Póngase a trabajar, póngase a predicar. Es decir, no esté de ocioso, porque la ociosidad, dice por ahí el dicho, que la ociosidad es la madre ¿de qué? De todos los vicios. Pues entonces, hermanos, primero, tengo que abrirle la puerta a mi Señor Jesucristo. Y segundo, orar y ayunar. Tercero, perfeccionar la santidad. Cuarto, ¿qué más? Dejar de pecar. Y ahora este pasaje, ¿qué tenemos que hacer? Pues ponernos a trabajar, hermanos, para que los espíritus inmundos no nos hallen ahí de ociosos y flojerosos y que nos digan: vente, compadre, vente, compañero, eres de los míos, vamos a reposar, vamos a hacer otra cosa. No le permita, hermanos, al diablo, no le permita que entre en su vida, que lo encuentre activo haciendo la obra de Dios. No nos ha dado Dios un espíritu de miedo, de temor, no, sino de fortaleza. ¿De qué? De temor, de amor y de templanza, para permanecer firmes en las cosas de Dios. Es la forma, hermanos, de echar fuera estos demonios, pero es necesario que usted en verdad tenga el deseo, el interés de que esto pueda ser posible, hermanos. Hasta aquí, hermanos, ¿me estoy dando a entender? ¿Me estoy explicando, hermanos? O sea, prácticamente lo que tenemos que hacer es primero, hermanos, lo primero es que dejemos que Cristo obre nuestra vida y que entre a nuestro corazón. Porque con espíritus inmundos, hermanos, les pregunto, ¿podemos hacer cosas buenas? No. A ver, mejor la pregunta, ¿los espíritus inmundos pueden hacer cosas buenas ellos? No. Y si están en nosotros, nuestras obras buenas, ¿qué vendrían siendo? Dice Jesús, trapo de inmundicia. A ver, vean Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, verso 20 y verso 21. ¿Pueden los espíritus inmundos hacer buenas obras? No, hermanos. Dice el verso 20, y muchos de ellos decían, demonio tiene. ¿A quién se refiere? A Jesús. Demonio tiene y está fuera de sí. ¿Para qué le oís? Dice, no, ignórenlo de ese hombre, está mal, está loco. Y otros decían, no. Estas palabras no son de qué, de endemoniado, no,
¿Puede el demonio abrir los ojos de los ciegos? No. Para nada. ¿Quién puede hacer solamente buenas obras? Dios. Y los espíritus inmundos, ellos no pueden hacer buenas obras. Fíjese, y quien está dando este testimonio son las mismas personas. No pueden los espíritus inmundos, hermanos, hacer buenas obras. Solamente Jesús. Solamente Él puede hacer buenas obras. Dios obrando también en nosotros puede hacer buenas obras. Y quiero aquí, hermanos, ir ya yendo hacia el final. Fíjense bien. Pregunto, ¿está bien nosotros pudiéramos erradicar esos espíritus inmundos de nosotros? Pues, hermanos, con estos datos que ya les he dado, bíblicos, en los que nosotros nos santificamos, oramos, ayunamos, Cristo vive en nuestros corazones, vamos perfeccionando, estamos dejando de pecar, estamos quitando lo malo, adornándonos y barriendo nuestro corazón, nuestra vida. Pero les pregunto, hermanos, ¿podemos nosotros echar fuera los demonios de alguien más? Yo puedo echar fuera los míos, ¿sí? Bueno, el hermano Daniel es muy enojón, que le eche sus demonios. ¿Puede alguien echar los demonios de alguien más, hermanos? Cuando esos demonios, esos espíritus inmundos ya se están manifestando, hermanos, haciendo locuras, agresiones, hablando blasfemias y cosas extrañas, ¿sí? Hay por ahí algunos exorcistas que echan según fuera demonios. Hay hasta películas, hermanos. Pero si se fijan en el final de la película, ¿qué pasó con el demonio de la película del exorcista? ¿A quién se le metió? ¿No se fijan? ¿No se acuerdan? No, nomás pasó de uno a otro. Con eso les digo todo. Realmente, ¿qué pueden hacer ellos, hermanos, si no conocen la Biblia? A mí me comentaba un hermano, un ministro, no voy a decir un nombre. En una ocasión lo llamaron después de medianoche, hermanos. Ya después una hermana le dijo: hermano, ¿puede venir, hermano, por favor? Es que mi hija está así y es como un demonio, hermano, porque está diciendo cosas que no son en su voz, no es ella. O sea, la tenían amarrada. Cuando llega el hermano, el ministro llega y la tienen amarrada y quítese, órale, o sea, hasta la sangre, decía el hermano, se me fue a los pies. O sea, es algo que no es usual. La iglesia de Dios no practica esto de exorcismos y cosas de esas. Pero una hermana de la iglesia y su hija, que pues no era de la iglesia prácticamente, quién sabe qué pasaría, qué haría o no sé qué. El asunto es que dice: hermano, por favor, ore por mi hija. Y dice: sí, hermana, voy a orar por ella. Y lo dejaron solo con con la muchacha, y todos se salieron. No, pues más miedo, ¿no? Pero dice el hermano, bueno, pues agarré mi Biblia y leí un pasaje de la Biblia y me puse a orar y puse mis manos en su cabeza y se movía y gritaba y decía de cosas en otra, ¿cómo se dice? En una voz deformada. Entonces dice que puso las manos, hizo en ella y hizo oración, se quedó dormida. La desató. Sale con la hermana, ya estaba dormida. Hermana, o sea, ahí está su muchacha. Hasta la fecha, hermanos, ahí está la muchacha en la iglesia. Gracias a Dios. ¿Qué pasaría ahí? ¿Cómo fue que entraron tantos demonios? ¿Quién sabe, hermano? Yo no me pongo a tratar de explicarme de eso. Lo que sí me explico, hermanos, o lo que sí trato de decir: Señor, entonces Dios puede también respaldarnos a nosotros como Josué. Sol, detente.
luna, en Gabaón, detente. Y se detiene el sol y la luna, hasta que tú digas, ¿no? Sí. ¿Respaldó Dios la voz de Josué? Sí. ¿Y la voz de Elías? También. Que no llueva en 3 años y 6 meses. Bueno, no dijo así. Les dijo a los de la tierra que adoraban al Dios del rocío y del agua, de la lluvia. Pues para que vean, dice, porque ese no es Dios. No va a llover hasta que yo lo diga. Y no lo dijo por 3 años y 6 meses, ya todos desesperados, hasta el rey Achab buscando dónde lo voy a moler, porque ese hombre no ha dejado que haya agua durante 3 años, 6 meses. Pues pídanle a su Dios, ¿no? Y cuando se le presenta después a Achab, y después de haber matado los 400 profetas de Baal, dice, vete corriendo en tu cabalgadura, vete y no te pares, porque si no te vas a mojar. Te vas a mojar. Le dice a uno de sus siervos, a ver, sube y ¿qué ves? Nada, Señor. Dice, vuelve a ver, fíjate allá para el horizonte. Nada, no veo. Vuelve a ver. Veo una nubecilla así como el tamaño de una palma de mi mano. Avísale que le corra porque se va a mojar. Tormentón, hermanos. Parece que guardó el Señor la lluvia de los 3 años y medio. Cayeron, hermanos, en ese momento. Dios respalda cuando sus hijos, hermanos, están santificados. Dios respalda la oración de sus siervos. Yo así lo creo. Entonces, ¿cualquiera puede echar fuera un demonio, hermanos? No cualquiera. Cualquiera que vive, hermanos, con estas especificaciones que les dije, ¿cree en Jesucristo? ¿Lo ha dejado entrar en su vida? ¿Vive en santidad? ¿No está en pecado? ¿Hace oración y ayuno? ¿Perfecciona su vida en Cristo? Pues entonces Dios lo respalda. Pero vive una vida doble en la iglesia. Es un líder que anda aquí y allá, con un pie adentro y un pie afuera. Esos no, hermanos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cualquiera puede echarlos? Vamos a ver, esto quiero. Cualquiera puede expulsar. Y lo veíamos hace un momento, hermanos, va a decir, lo de los hijos de Seba. Así es, hermanos. Hechos, capítulo 19. Hechos, capítulo 19. Versos 11 al verso 17. Lo leo detenidamente. Hacía Dios singulares maravillas por manos ¿de quién? De Pablo. Dios respaldaba a los discípulos de Jesús y respaldaba a Pablo. Dice, de tal manera que aún se llevaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los malos espíritus salían de ellos. Y algunos de los judíos, exorcistas, vagabundos, tentaron a invocar ¿qué? El nombre del Señor Jesús. ¿El nombre del Señor Jesús? Sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que Pablo predica. Y había 7 hijos de un tal Seba, judío, príncipe de los sacerdotes, que hacían esto. Y respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, mas vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando en ellos y enseñoreándose de ellos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Alguien pudiera tentar a decir, voy a echar estos espíritus inmundos de los hermanos,
voy a echar los demonios de aquel loco que está allá, ese hombre feo. Voy a ir al manicomio y ahorita voy a poner a todos los demonios a temblar. Cuidado, hermanos. No cualquiera puede echar los demonios. No cualquiera. Según este pasaje, no, hermanos. Aquellos, dice, exorcistas vagabundos que querían hacer esto, y los hijos de este Seba, dice, te conjuro por el Dios en el que no creemos, pero que lo predica aquel hombre que sí cree. Se voltea el espíritu y nos dice, a ver, a Jesús conocemos, a Pablo lo conocemos, y ustedes quiénes son, ¿no? Ustedes con qué autoridad, ustedes, ¿quién los respalda? Y los mandaron encuerados y golpeados, hermanos. Yo creo que no les quedaron ganas de volver a hacer esto. No cualquiera puede, hermanos. No si no vive en santidad, no si no vive en oración y ayuno, no si no es un hijo de Dios, hermanos, que se ha quitado de pecar, no si no es un hijo de Dios, hermanos, que está buscando constantemente santificarse y perfeccionarse en las cosas de Dios. De lo contrario, hermanos, se estará metiendo en camisa de 11 varas, dicen también por acá. Se estará metiendo en muchos problemas, porque los espíritus inmundos o los demonios, hermanos, no salen con hechizos ni con cosas de esas. ¿Cómo con un demonio sacas otro demonio? Dicen que un clavo saca otro clavo. No es cierto, hermanos. Créanme que no. Entonces, hermanos, la Biblia es muy clara. ¿Qué tenemos que hacer? Aferrarnos de Cristo, aferrarnos de Dios. Él es nuestra única, hermanos, ayuda, el único en quien podemos confiar para estas situaciones. Pero sobre todo, hermanos, usted analice su vida, analícese, estoy pecando, estoy faltando, estoy afiando mi vida así con esa forma en la que vivo. Pídale a Dios, hermanos, pídale que saque fuera todo eso que lo está, hermanos, haciendo un prisionero del demonio, de Satanás. Usted es un hijo de Dios. Haga la voluntad de Dios, deje de obrar lo malo, haga lo bueno, y entonces, hermanos, verá la diferencia de vivir verdaderamente aferrados a Cristo. Hermanos, hasta este momento, hasta ahorita, dejamos este tema. Yo deseo que Dios los bendiga en grande manera. Amén. Si hay alguna petición, hermanos, o alguna duda, también, hermanos, sabe que este verso no lo tocó, tóquelo, diga algo, también, hermanos, pueden decírnoslo con mucho gusto a través de sus pantallas, a través de sus aparatos electrónicos. Vamos a entonar, hermanos, un canto más, y espero, hermanos, que este tema haya sido de bendición para todos y cada uno de mis hermanos. Los que nos ven desde Estados Unidos, los que nos ven en otras partes de la República Mexicana, los que nos ven de la misión de aquí en Irapuato, de Sion, Dios los bendiga mucho, hermanos. Estamos orando todavía por las situaciones que se han presentado en nuestro país y en nuestro mundo en estos tiempos. Sigan también todos ustedes orando y ayunando para que Dios nos dé pronto salida a estas situaciones. Vamos a entonar el canto número 34 del cuadernito de Cantada al Eterno. Se titula ¿Quién soy yo? Canto número 34 del cuadernito de Cantada al Eterno.
felicidad, porque en tu voz yo quiero encontrar la paz para mi hogar, porque en tu voz hoy quiero vivir, porque en tu voz hoy quiero amar, quiero escuchar tu voz. ¿Quién soy yo para que me mires? ¿Quién soy yo para que me ames? Pequeño soy ante tu majestad, pero humilde vengo ante tu altar. Quiero escuchar tu voz, porque en tu voz hoy quiero encontrar la felicidad, porque en tu voz yo quiero encontrar la paz para mi hogar, porque en tu voz hoy quiero vivir, porque en tu voz yo quiero amar, quiero escuchar tu voz, porque en tu voz hoy quiero encontrar la felicidad, porque en tu voz yo quiero encontrar la paz para mi hogar, porque en tu voz hoy quiero vivir, porque en tu voz hoy quiero amar, quiero escuchar tu voz. Amén, amén. Dijo David en una ocasión así: ¿qué es el hombre? Este canto dice: ¿quién soy yo? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Lo hiciste poco menor que los ángeles, y lo has coronado ¿de qué? De gloria y de lustre, de grandeza. Entonces, bendito sea Dios por eso, hermanos, porque nos hace sentir que somos especiales. Vamos hermanos, a hacer nuestra oración final. Mandamos saludos a todos los rincones de donde nos ven, hermanos. No sé ahorita de dónde. ¿Cómo pueden obtener un himnario de la iglesia? Bueno, de los cuadernitos que nosotros entonamos, igual en la iglesia de nuestro, ¿cómo se dice? En su literatura lo pueden pedir, pero este que entonamos nosotros es el cuadernito de Cantada al Eterno. Bueno, aquí dice Cantada a Jehová. Antes salía con otro nombre, Cantemos a Dios, pero es el mismo, hermanos. Y otros cuadernitos, otros cantos son los que hemos compuesto de hermanos de la Iglesia de Dios de Irapuato, Guanajuato. Entonces, son estos. Si nos dicen, hermanos, mándenos, se los mandamos. Pero se adquiere en ¿cómo se dice? En la literatura de la verdad presente de aquí de México, de la iglesia. Ajá. Entonces, bueno, hermanos, un saludo a todos los hermanos donde quiera que se encuentren. Dios sabe que los amamos sin conocerlos. Bendito sea Dios que nos ha hermanado, formado una familia en Cristo Jesús en todos los rincones del mundo. Amén. Y hasta donde estén, hermanos, un beso y un abrazo de parte de la familia Silva Pérez y de los hermanos que nos reunimos aquí, la familia Silva. De hecho, todos somos la familia Silva. Pero bueno, hermanos, pues vamos a hacer la oración final. ¿Me manda uno? Muy bien, ya tenemos el primer pedido para mandarla. Nos manda la dirección, hermanos, y se los hacemos llegar con todo nuestro corazón. Hermanos, seguimos orando por quienes de nuestros hermanos de la iglesia o familiares allegados han enfermado de esta situación de la pandemia del COVID-19.
seguimos orando por ellos. Hoy en la mañana me encontraba con una de nuestras hermanas, nuestra hermana Yolanda, a quienes también mandamos saludos y abrazos, a su esposo, nuestro hermano Alex. Los hijos de nuestro hermano Alex, uno ya salió, ya está mejor, y otro ha caído en la misma enfermedad. Oramos para que también salga de esa situación. Y hermanos, pues vamos a hacer la oración final, y yo deseo que Dios nos bendiga a todos. Vamos a orar, hermanos, a nuestro Dios para finalizar. Hermana. Volver a pedir por el papá de la hermana Melanie. Ok. Por su recuperación. Así es, también estamos orando, gracias a nuestra hermana Eri que nos recuerda, estamos orando por el papá de nuestra hermana Melania, que es esposa de nuestro hermano pastor José Ángel González Subías, pastor de la iglesia de la misión Sion de aquí de Irapuato, que sigue malito. Vamos a seguir orando por él. Y hermanos, aunque quizá no nos acordamos de los nombres de todos, pero sé que las bendiciones de Dios están llegando hasta sus hogares. Y pues vamos a hacer la oración. Ahí también le mandamos saludos a nuestro pastor. Dios lo bendiga mucho. Vamos a orar, hermanos, y a su familia. Vamos a orar con toda reverencia a nuestro Dios para culminar con nuestro culto. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, una vez más, Padre Dios, bendecimos tu nombre desde el profundo de nuestros corazones, por las grandes bendiciones, Señor, con que derramas en nuestras vidas, y porque, como dijera David, ¿qué es el hombre, Señor, para que tengas del menor? ¿Qué somos, Padre Dios, para que te ocupes de este pequeño grano de polvo que somos nosotros? Gracias, Padre Dios, porque eres, como dijo un escritor, aficionado a la obra de tus manos. Tú estás al pendiente de nosotros, de nuestras vidas, de lo que nos ocurre, pero también, Señor, estás al pendiente de nuestras conductas. Y nosotros, Padre Dios, queremos hacer cada día mejor tu voluntad. Bendito Dios, te pedimos en el amor de tu Hijo Jesucristo que nos ayudes a vencer a todo espíritu inmundo, a todo demonio, Señor, que quiera afear nuestra vida, que quiera posesionarse de nuestros corazones. No lo permitas, Señor. Queremos que estés tú ahí permanentemente en nuestros corazones, Señor, para que cuando venga cualquier espíritu inmundo, Señor, doblegado ante ti, ni siquiera, Señor, quiera entrar a nuestros corazones. Por favor, no. Dijo el apóstol Pablo: resistid al diablo y de vosotros huirá. Eso queremos, Señor, resistirlo. Pero dijo también tu Hijo Jesucristo: este género no sale sino con oración y ayuno. Haznos criaturas de ayuno y de oración, Señor, para que no más se enseñoree el enemigo de nosotros. Porque si solamente, Señor, se enseñorea de los hijos de desobediencia, Padre Dios, si te hemos faltado, perdónanos y ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Que cada día seamos más nobles para hacer, Padre Dios, tu voluntad, y no se enseñoreen de nosotros estos demonios. Por favor, Padre Dios, te pido que nos ayudes a corregir también nuestra vida. Si estamos en pecados, ayúdanos a apartarnos del pecado. Y si no estamos en pecados, ayúdanos a perfeccionar la santidad, pero que se manifieste, Señor, que todo mundo vea que somos hijos tuyos, por caridad, Señor. Bendícenos en todo y ayúdanos a limpiar nuestras vidas, nuestras mentes, nuestras palabras, nuestras acciones. Que seamos limpios a tus ojos, Señor. Que seamos perfectos a tus benditos ojos y que podamos manifestar al mundo que somos tus hijos. Padre eterno, en tus manos nos abandonamos. También a todos aquellos, nuestros hermanos y hermanas que nos han visto en esta tarde, y aquellos que nos verán en lo posterior, aquellos que nos han estado siguiendo, Señor, en algunos otros temas, quizá después de que ellos están en sus cultos virtuales. Algunos también, Señor, nos han comentado que nos ven
Bendícelos también, Señor, y aún a los que nos ven por otros canales, YouTube, bendice también a todos para que sean bendecidos con tu palabra. Y Señor, no tenemos otro afán, sino el de llegar a sus corazones y beneficiarlos con tu palabra. Ese es nuestro único y más grande anhelo. Así que a todos, Padre Dios, te ruego que llegues a sus corazones y los beneficies con la perfección de tu palabra en sus corazones. Bendito Dios, te pedimos por quienes han estado enfermos, por los que siguen enfermos y por aquellos, Padre Dios, que están convalecientes. Te ruego por el suegro de nuestro hermano pastor, nuestro hermano José Ángel, para que le permitas, Señor, recuperarse totalmente y que estas revisiones, operaciones o lo que le estén haciendo, Señor, todo sea dirigido por ti para que pueda encontrar salud y bienestar. También, Señor, te damos gracias porque has permitido que los hijos de nuestro hermano Alex, Señor, uno ya ha salido de peligro, pero hay otro de sus hijos, Señor, quien está entrando a esa enfermedad. Pero no solamente ellos, hay muchos más de nuestros hermanos quienes tienen enfermedad o padecen, Señor, alguna enfermedad quizá de tiempo. Te ruego por su salud, por su vida y por su tranquilidad. Bendito Dios, también, Padre eterno, algunos como nuestra hermana Yemima, que está a días, Señor, ya de parir, sigue dándole la tranquilidad y la seguridad de que estás, Señor, con ella. Bendice a todos, a nuestro pastor y a cada uno de los integrantes de su familia. Bendícelos grandemente. A tu iglesia, Señor, en los rincones de este mundo donde se encuentren, les lleguen también tus bendiciones. Y por caridad, Señor, jamás te lo suplico, no te apartes de nosotros, ni de este siervo que te ama. Todo esto te pedimos, Padre Dios, deseando bendiciones para esta semana, en nuestro trabajo y en nuestra mesa, en nuestra salud y en nuestro entrar y salir. Por favor, ni haya persona dañina o nociva que quiera hacernos daño, ni animal ponzoñoso que quiera afectar nuestra vida. Por favor, tus cuidados con nosotros y tu presencia en todo tiempo en nuestras vidas. No porque lo merecemos, no porque, Señor, no por nuestros méritos lo hayamos ganado, no. Te lo pedimos todo, Padre eterno, en el nombre supremo, sublime y santo de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, que el amor de nuestro Dios y la dirección de su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga a todos, hermanos. Dios bendiga a nuestros hermanos que nos miran a través de sus pantallas, y paz a todos vosotros. Amén.